Nerva es un pueblo relativamente joven. Éramos una aldea de Zalamea la Real hasta 1885. Junto con un par de aldeas más, Peña de Hierro, Los Ermitanos y 2 o 3 labores mineras conformaron lo que es el municipio de Nerva. En el 36 podíamos estar rondando entre los 16 y 18.000 habitantes, lo más seguro. Y una de las cosas que trajeron los ingleses fueron capaces de implantar un horario laboral. Al haber un horario laboral había un horario de ocio. Y ese horario de ocio aquí se empleó pues, en generar conciencia crítica en la ciudadanía. Desde el día 26 de agosto, que es cuando al final cae la población de Nerva, pues lo que se producen pues, son fusilamientos masivos, juicios sumarísimos, sin ningún tipo de garantía y sin ningún tipo, evidentemente, de causalidad, no había causa. Aquí lo único que hubo fueron asesinatos de población civil. Mi tío se llamaba Luis Ruiz Sanz. Era el mayor de 8 hermanos, 7 hermanas y él. El día 26 de agosto, mi tío era una persona muy culta y fundó aquí el Ateneo. Entonces fueron a recibir a las tropas al paseo. Todo bien, pero aquella noche vino a por mi tío a casa. Mi tío no volvió más a casa. Pues lo pasaron por las armas y lo tiraron pues, en las fosas comunes de este cementerio pues como animales, como perros, es decir, sin la más mínima dignidad humana. El día 28, por la mañana, mi madre, que era muy hecha para adelante, visitó a su hermano en la cárcel. Lo habían maltratado, le habían hecho perrerías como hicieron a todas las víctimas. Y el 28 de madrugada se lo llevaron al parque y ahí lo mataron. Aquí vinieron a machacar a la población porque esta población fue lo suficientemente valiente como para intentar plantar cara al criminal Queipo de Llano en Sevilla. Y bueno, pues ya todos hemos escuchado sus soflamas, sus proclamas que hacía con los medios radiofónicos que contaban en aquel entonces de cómo había que actuar, que era machacando a la población. La fosa de Nerva la dividimos en norte y sur. Pilla o ocupa todo lo que es la fachada principal del cementerio, separado por la entrada, asciende a un total de 266 víctimas recuperadas. Aquí el método era pues el de siempre, saca, camión, puerta del cementerio y fusilamiento. Si os fijáis en las rejas, faltan muchos adornos de las rejas y trozos que se han encontrado después dentro. Se ve que se fusilaban y bueno, las esquirlas de las vales, de las rejas, muchas caían dentro de lo que ha sido la fosa. Él fue el primero, por eso cuando han sacado y he visto los 3 cuerpos ahí también puestos, pienso que uno es él. Nosotros le ponemos a cada caja un numerito y es el ADN el que le pone nombre y apellido a esas cajas, que hay familiares que sí quisieran enterrarla de forma individual, pero es llamativo también que muchas familias quisieran que descansaran juntos dignamente, pero que estuvieran juntos porque vivieron juntos, murieron juntos y han estado 80 años juntos. Me hubiese gustado mi madre, en vez de yo, que estuviese pasado antes. Yo he nacido con la foto de mi tío en la mesilla y hasta que mi madre no ha muerto no la he podido retirar. En 2017 es cuando empezamos el proceso. Primero esto fue declarado lugar de memoria de Andalucía en base a la ley de memoria histórica
Y a raíz de ahí, pues bueno, pues empezamos el procedimiento de exhumación. Ojalá seamos capaces en este país de entender que esta es una página muy negra de nuestra historia, la más negra, y que nosotros tenemos que dejar de ser la mayor anomalía en suelo europeo en materia de derechos humanos por querer seguir sepultando la verdad. Los fusilamientos en las tapias de Granada se intercalan con los fusilamientos en el barranco de Biznar. Aquí empiezan concretamente el 21 de julio, el día después del golpe de Estado en Granada, y terminan el 15 de noviembre de 1956. Había que emplear el máximo de violencia, por lo cual a partir del día 21, que es cuando triunfa realmente el golpe militar en Granada, comienzan pues directamente la ocupación de la ciudad, donde hay algo de resistencia en el Albaicín, y a partir de ahí pues comienzan directamente los asesinatos. En el 36, gente de la provincia de Granada, no solamente Granada capital, provincia de Granada también. Pero a partir del 37, teniendo en cuenta la desbandada, aquí viene mucha gente, malagueños, sevillanos, gente que es apresada por el camino y los traen a Granada capital. Algunos son ejecutados en poblaciones intermedias, pero la gran mayoría, si pasa por juicio y es ejecutada, acaba aquí. En el momento que los golpistas controlan la ciudad y comienzan a hacer las famosas sacas, comienzan a utilizar este espacio para asesinar a las personas vinculadas con la República. El perfil de la persona ejecutada es variopinto. Hay mujeres, hay jóvenes que incluso no han cumplido la edad que según la ley militar puede llegar a ser ejecutado, se les ejecuta con 16, 17 años. Los asesinaban aquí y después los trasladaban dentro del cementerio donde están las fosas comunes, que por desgracia pues no han podido ser investigadas porque se han construido nichos sobre ellas. Lo que tengo a mi espalda son los restos de los impactos de las balas, de la ejecución. José María García Quesada, mi abuelo, era abogado, era republicano y que era de izquierda. El día 11 de septiembre del año 36, a mediodía aproximadamente, sobre la 1, pues llegaron dos personas vestidas de falangistas. Uno, no tengo ningún inconveniente en decir el nombre, Baena Vallejo. Y entonces le dijeron a mi abuela que se tenía que presentar a declarar en una comisaría que había aquí en una calle muy céntrica de Granada. Mi abuelo bajó. Entonces fue terrible, parece ser que ahí hubo unas horas terribles porque mi abuela le pidió por favor y le suplicó que se escapara. Él, como abogado, dijo que él no tenía nada que ocultar, ni había hecho nada. Él le dice, yo soy abogado, yo he estado actuando en los tribunales, no tenía una persona normal. Entonces se presentó sobre las 6 o las 7 de la tarde. Ya ahí no sabemos nada más. Ya sabemos que de madrugada, bueno, pues lo fusilaron junto a... Aquel día fusilaron a 40 o 50. El padre Rubio, que parece ser que lo confesó, aunque parece que mi abuelo no era muy religioso, por motivos obvios, pero en fin, parece que quizás lo confesó y le dio una carta que había escrito aquella noche, me imagino en alguna mesa, en alguna celda, a mi abuela. La tiene mi madre, yo recuerdo tener 10, 12 años y cuando era el discurso de Franco... Mi madre no lo veía o le decía, lo insultaba, le decía asesino, mataste a mi padre, ¿no? La gente sabe que aquí se ha estado fusilando gente, de hecho incluso había indicaciones en prensa que no se visitara el cementerio los días 1 y 2 de noviembre, que es nuestra costumbre, ¿no?, de visitar, que no se visitara el cementerio durante la época de la guerra porque se estaba fusilando gente. El dejarlos aquí hasta que los enterradores abrían el cementerio y los metían dentro, era un espectáculo que la gente conocía. Incluso muchos familiares, sabiendo que a su ser querido lo han sacado de la prisión o de su casa y saben que lo van a ejecutar aquí, lo están esperando por la zona. Y se da el caso, como hemos entrevistado, de un señor que siendo niño, pues supo que a su padre lo iban a ejecutar, se vino con su madre, vieron la ejecución y
Cuando ya el cuerpo estaba dentro, los críos saltaron la tapia y, como nos dijo este señor, con lágrimas en los ojos, y la verdad que eso no se nos olvidará nunca, le dieron la vuelta al cuerpo dentro de la zanja, con la esperanza de que si se abría la zanja, se localizara a su padre. Entonces, eso es duro. Finales de los 90, principios de 2000, fue cuando se empezó a recuperar el espacio para la memoria. Pues se hizo un informe, tanto de arqueología como de historia, documentando por qué esta tapia tenía que ser reivindicada para que no pasara ese vandalismo. Y bueno, aquello acabó aprobándose a finales del 2011. Luego se hizo un mural con los nombres de los que puedan estar tanto aquí como en el barranco de Biznar. Pero hemos querido que se vea la tremenda dimensión de más de 900 nombres que hay puestos en este memorial. Y siguen reuniéndose ese 20-21 de julio, aquí los familiares pues para leer cartas que tienen, para recordarles, ¿no?, de alguna manera. Mientras los recuerdas, siguen vivos. La batalla de Valsequillo fue la última gran batalla, se le llama la gran olvidada al régimen franquista. Imaginaros que estamos hablando de que está a punto de caer Barcelona y no le interesaba hablar de esta batalla. Una batalla muy importante donde las tropas de la República fueron quizás donde más terreno pudieron ganarle a las tropas franquistas. La batalla de Valsequillo es muy importante porque, claro, es el último esfuerzo que hace el Gobierno de la República por intentar llevar a cabo la iniciativa en la Guerra Civil. Lo que se hace en ese momento es poner en juego un plan que se venía posponiendo prácticamente desde el año 37, que es el Plan P, que consistía en dar un golpe por un territorio determinado del frente y romper la zona franquista en dos. Encontramos ante un nido de ametralladoras. Por su construcción y demás creemos que puede ser de las tropas franquistas y bueno, se aprecia, aunque está muy colmatado, se aprecia que su disposición es hacia Sierra Noria, donde venían las tropas republicanas durante la batalla de Valsequillo. Objetivo principal, defender Peñarroya. Pues esa operación se inicia el 5 de enero de 1939. Crean una fisura de unos 10 kilómetros aproximadamente en una cadena montañosa que era donde estaba estabilizado el frente. A partir de ahí pues empiezan a avanzar y empiezan a extenderse, creando una bolsa enorme de unas dimensiones bastante considerables que les llevó a ocupar pues diferentes localidades, nudos de comunicación importantes y demás. Sobre todo lo que más había eran trincheras excavadas en la tierra, refugios, pero búnkers como este quizás podríamos decir que es el más representativo que tenemos en esta zona. Los republicanos consiguieron en el primer día pues romper el frente, avanzar y prácticamente en los 3-4 primeros días alcanzaron el punto de máximo avance que habrían de alcanzar pues durante toda la ofensiva. La indecisión, la falta de resolución por parte de los mandos, etcétera, hacía que se detuviera la operación cuando se llevaba la iniciativa y claro, al final lo que produciera una estabilización del frente y al final la posibilidad de que el enemigo se fortificara y prestara resistencia. Aquí vemos, ya un poco más deteriorado, un puesto de tirador o un nido de ametralladora. Se ve perfectamente lo que es el hormigón
y es otra parte de lo que era todo el entramado defensivo de este búnker. Lo que vemos enfrente es la Sierra de los Perules, la Sierra del Perú, que era desde donde atacaban las tropas republicanas en la batalla que nos ocupa. Los 3 o 4 primeros días de iniciarse la ofensiva comienza un temporal de lluvia, de frío y demás, y claro, los caminos quedan pues, totalmente impracticables. Los tanques que avanzan pues se quedan encallados en el barro, se quedan totalmente obstaculizados los caminos, las conexiones entre las diferentes unidades, y eso también jugó desde luego un papel importante en que al final pues, se estabilizara la situación. Se pone en juego un número desconocido en la zona, ¿no? Porque llegaron a combatir 90.000 combatientes republicanos y en torno a los 70.000 franquistas, claro, son una fuerza enorme. Entonces se habla de en torno a unas 30.000 bajas. Claro, de las 30.000 bajas, 8.000 aproximadamente son muertos. Es decir, hay mayor número de muertos entre los republicanos, que son unos 6.000, 2.000 muertos franquistas. Pero claro, el resto, es decir, los 20 y tantos 2.000 que quedan, hasta los 30.000 son heridos y muchos de ellos también desaparecidos. Nos encontramos en otro puesto de tirador o nido de ametralladora. Observamos encima del puesto un puesto de observación. Ahí simplemente era más que para los vigías, y vemos que también hay un pasadizo que accede desde el nido de ametralladora al puesto de observación. Lo que vino a suponer, así a grandes rasgos, es que muchos mandos y dirigentes republicanos consideraron que evidentemente la guerra estaba definitivamente perdida. De hecho, los franquistas en su informe, uno de los aspectos que tenían era la moral, ¿no? Les interesaba mucho saber cómo estaba la moral del enemigo, y después de esa batalla lo decían la moral está entre ellos muy baja, porque la gran esperanza que tenían se han dado cuenta de que no servía absolutamente para nadie, están totalmente derrotados. Mi padre se llamaba Antonio Muñoz Zamora. Toda su familia de Almería simpatizaba con lo que era la República, pero él ya se afilió al Partido Comunista y ya se falsificó su fecha de nacimiento para poder irse voluntario a la guerra. Cuando cae Barcelona el 26 de enero del 39, lo que hacen es una riada, pero las autoridades francesas no permiten pasar la frontera, ¿no? Poco a poco van pasando mujeres, niños y ancianos, y ya finalmente pasan militares. Si nos quedamos aquí nos van a fusilar. Pues iremos a Francia, que es una república, y nos van a coger con los brazos abiertos. La acogida es muy complicada. A los hombres mayores de 17 años, militares o no, los llevan a campos de concentración porque es la forma que tienen segura de tenerlos controlados. Y cuando Alemania invade Francia, las primeras víctimas son los españoles. Y a mi padre lo llevaron ya a Rennes, en una prisión de Rennes. De allí luego ya lo llevaron a Dachau y de allí fueron a Mauthausen. Bueno, cuando llegó a Mauthausen vio esa puerta grande, llegaban todos, y cuando dijeron, dice, ya entráis y ya saldréis por ahí. Era el humo de los crematorios. Pues lo primero que hace al llegar al campo, aparte de ducharte con agua fría, estamos hablando del mes del invierno en Centro Europa, te duchas con agua fría, te tienes que secar con tu propia ropa, y después pasan a rellenarte la ficha. Dejas de ser una persona y te conviertes en un número. Cuando era invierno, como era lo que dice la palabra, un campo de exterminio, pues quitaban ventanas, abrían todo, lo dejaban a elegir entre el pijama, la parte de abajo o la parte de arriba. Las dos cosas no. Y abrían todo, y por la mañana cuando entraban los nazis decían 7 muertos, no sé todo. Entonces y mi padre cuenta que por la mañana empezaba, Antonio, Pepe, Juan, contestaban uno a otro y dice, bueno, estamos vivos, otro día más. Se levantaban alrededor de las 5 o 5 y media de la mañana, le daban un sucedáneo de café, pero antes de eso tenían que formar fuera del barracón. En el barracón que estaban eran españoles. Y ahí estaba, si se ponía uno enfermo, de lo poquito que le daban, cada uno sacaba de lo suyo un poco y intentaban cuidarlo
y dale, ¿no? Si alguno había muerto por la noche durmiendo, los compañeros tenían que llevárselo muerto y tenerlo sujetándolo allí, porque tenían que coincidir, la cuenta que habían hecho para acostarse tenía que coincidir con los mismos que durmieron, tenían que amanecer en ese barracón. Las tres cosas más importantes son la gorra, la escudilla para que te echaran la comida, porque si no tenías algo no comías. Un día podías no comer, pero otro día y otro día y otro día, al final te mueres. Y sobre todo el calzado. Pero aquí te condenaban a muerte por el trabajo. Es decir, que podías durar más o durar menos, pero al final era ese. Pues la liberación de Mauthausen fue por los americanos. Al llegar y ver fuerzas americanas, pues les faltó tiempo para confeccionar aquella famosa pancarta que aparece en la muralla de la puerta principal de Mauthausen. Las tropas antifascistas saludan a las tropas libertadoras. Escrito muy grande en español, que por eso le pusieron el campo de los españoles a Mauthausen. Cuando liberan del campo, pues ya llegan y cada uno, su país lo recogen con honores, porque eran héroes de guerra, porque habían defendido su país contra los nazis, ¿no? Menos los españoles, porque según Franco le preguntaron qué hacían con los españoles y decían que fuera de España no había españoles. Hasta el año 60, 65, donde la dictadura tiene un poco más de apertura con el desarrollismo, sí es verdad que van a retornar muchos españoles. El propio Antonio Muñoz Zamora, que es uno de los creadores de este monumento, va a volver en el año 63. Él nunca hablaba, y fue ya muy tarde, cuando ya empezó a hablar de los campos de exterminio. Empezó a hablar y ya, pero cada vez que hablaba se ponía malo. Pero decía, tengo que contarlo. Entonces iba a las universidades y hablaba. Y ahí fue cuando ya empezó la lucha, que dijo, tengo que hacer este monumento. Se lo debo a los 142 almerienses y el juramento que hicimos en Mauthausen. Pues este monumento se declara lugar de memoria en 2001-2002, después de una lucha muy intensa de Antonio Muñoz Zamora, de Joaquín Masegosa, de una serie de personajes, de personalidades que luchan, porque Antonio tenía el sueño de que él no se iba a morir sin que él viese de alguna forma reconocida pues, a todos sus compañeros que fallecieron en el campo o padecieron en el campo, aunque no fallecieran, ¿no? El monumento en sí lo que refleja es la escalera de la muerte del campo de concentración de Mauthausen. Pues bueno, creemos que es importante tener este lugar de memoria en un monumento que es el monumento a las víctimas de Mauthausen más grande de España. Él promovió y luchó para hacer ese monumento hasta que lo consiguió y lo llegó a ver. El golpe de Estado de las fuerzas nacionalistas en Jaén no triunfó. Jaén fue tomado por las tropas franquistas el 1 de marzo de 1939. Se mantuvo a las órdenes de la República durante todo el periodo de la guerra. Se calcula que sobre 70 y tantos, 80.000 habitantes, la mitad procedentes de refugiados de otros sitios ocupados por las fuerzas rebeldes. El bombardeo del 1 de abril de 1937 se preparó muy rápidamente, con el material que se tenía en la torre de mando, según se dice en la orden de Queipo de Llano, que consistía
fundamentalmente porque ha aparecido también junto a la orden de operaciones en un mapa turístico de la ciudad. Además de las víctimas, son 157 de víctimas directas del bombardeo. Se pueden sumar, como consecuencia de esto, las 128 personas que se fusilaron como represalia del bombardeo. El miedo que produjo en la población el bombardeo del 1 de abril de 1937 hizo que al día siguiente se creara una comisión con el fin de crear lugares de refugio donde la población pudiera acudir en caso de que se produjera otro ataque. La construcción de los refugios se inició inmediatamente con los medios de los que se pudo disponer. Cada vez que se detectaba una incursión aérea, un acercamiento de aviones, había 3 toques de sirena. La población sabía que tenía que dirigirse al refugio más cercano hasta que se oyeran otros 2 toques de sirena, que era lo que quería decir que había desaparecido el peligro. Los refugios se estuvieron utilizando continuamente, siempre que hubo necesidad, hasta el final de la guerra. Se abandonaron. Que estaba en un sitio donde se estorbaba menos y tal vez fuera de los mejor acabados, pues se mantuvo, no sin uso, hasta recientemente, en que se ha rehabilitado por el ayuntamiento como sitio de lugar de la memoria histórica. En el 2007, a petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, se le pide que estos lugares de la memoria pues, sean rehabilitados para visitas y así poder saber, pueblos de Jaén, qué ocurrió el 1 de abril de 1937. Se pone mano a la obra ese ayuntamiento, el concejal de obra de ese momento, con una cuadrilla de sobre todo albañiles y maestros de cantería, empiezan a remodelar un poco el actual refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago y se consigue que en febrero del 2011 se pueda visitar. En ese momento es muy visitado, muy visto, pero un ayuntamiento de ideología diferente al que lo pone en valor, durante unos años lo cierra. Entonces la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén protesta ante el nuevo ayuntamiento y ya se va abriendo poco a poco. A partir del año, sobre todo 2019, es muy visitado de nuevo porque hay otro ayuntamiento con sensibilidad memorialista, que es un ayuntamiento socialista dirigido por el alcalde Julio Millán, que se puede visitar y se han hecho muchas visitas. Ser declarado lugar de memoria es muy importante porque tiene que tener esa finalidad nada más y ser visitado por toda la población. Los conflictos hay que resolverlos de otra manera. Estos edificios no tenían por qué existir, por qué haberse hecho en un momento dado, porque son símbolos, digamos, de una mala forma de resolver los problemas. Aquí en Grazalema la resistencia que se van a encontrar es mínima. Lo que van a poner en práctica es una represión brutal. Casas enteras desalojadas, requisando todo el metal que hubiera, y todo era amontonado en las calles y señalando muy claramente a quién se le estaba quitando el patrimonio. Y se establece un estado de terror, de miedo, de acusaciones particulares de vecinos unos con otros, porque tienen un grupo de locales que son los famosos chivatos de ese momento. A estas mujeres yo creo que les pasa eso, que tienen con ellas a una compañera que es Catalina Alcaraz, una mujer que se sabe que tenía, según los testimonios de sus hijos, tenía una capacidad intelectual grande. ¿Qué ocurre? Que señalan a Catalina Alcaraz
pero señalan al grupo de las mujeres de Catalina Alcaraz. La estética que ellos van a coger en ese momento es raparlas, quitarles cualquier feminidad de su cuerpo, ponerles unos sacos negros para tenerlas como objeto y exponerlas públicamente. Esta es la curva donde el camión de la muerte en ese momento, como se le denominaba, las para, las baja y las ejecuta a unos 20 metros de esta curva donde está el alfanje, que fue fosa común donde ellas fueron ejecutadas. Y se sabe por el estudio de la fosa que antes de llegar a la propia fosa donde se las ejecuta ya hay indicios de una violencia extrema. Llegar a rajarle el vientre a una persona en gestación avanzada, se sabe que casi 5 de estas mujeres estaban embarazadas, pero embarazadas de periodos muy avanzados, de 7 y 8 meses, y se sabe perfectamente que cuando se raja un vientre tipo cesárea, pues la madre puede ver a su hijo antes de... Entonces hay testimonios que hablan de esa crueldad. Ya hay rumores al día siguiente de la ejecución de las mujeres. Y además había rumores porque la fosa se deja abierta. Y son personas del pueblo las que vienen hasta este lugar y las que tapan los cuerpos, echan sus capas de tierra y colocan un símbolo fundamental dentro de la cultura de nuestros pueblos, que es el alineamiento de piedra grande haciendo el símbolo de una cruz. Y tapan ese símbolo también para que el alfanje quede totalmente clausurado y quede totalmente señalizado con la vegetación autóctona del lugar. Pues es una prima hermana de mi padre, Salud Alberto Barea. Mi padre contaba siempre que su prima Salud, que la mataron, cuando yo lo llevaba, ya el mayor lo llevaba a ronda al médico, eso, pues pasábamos por cerca donde estaban enterradas y decía, ahí está mi prima, ahí mataron a mi prima. Y fueron primero por la madre de esa mujer que estoy diciendo, después fueron por la hermana y después estaba la Salud allí, que era sobrina. Y entonces salió ella, que estaba dentro escondida, y salió cuando vio que se llevaban a la tía. ¿Dónde lleváis a mi tía? Ya, ¿estás tú ahí? Pues ven para acá, que te voy a enseñar dónde la llevamos. Y entonces se la llevaron a ella también y las mataron a las 3. Eso por lo visto creo que fue un calvario, porque eso pues, las cogieron, las pelaron, las pasearon por el pueblo, le dieron aceite resino. Habrá sido muy triste de los mismos familiares convivir con los asesinos aquí en el pueblo, en un pueblo chico. Eso habrá sido así. La fosa se sacan los restos en el 2014. Fue la reconciliación más grande con nuestro pasado, porque se les hizo su velatorio, se les quitó de la ficha el nombre de desaparecida y aparecen ya como asesinadas en el 36, se les dejó a sus familiares que se despidieran con su velatorio como cualquier difunto de nuestra sociedad y tuvieron su traslado a un monumento que se construyó para tal fin. Eso que me fuera gustado que mi padre fuera vivido aquello, entonces para él fuera así. Pero yo sí, hombre, yo acudí a ellos, las velamos aquella noche. Y todo lo que eso, sí, vinieron familiares de todos lados, que eso fue ya muy tarde, eso había que haberlo hecho al principio.
Soy Jaime Baena, preso político, y estuve en esta prisión al menos 4 veces. Mi familia es de Almería, yo soy el único hijo nacido aquí, y a los 15 años pues un compañero me mete en las Juventudes Comunistas. La detención mía importante, la primera fue en el año 70, en mayo del 70. Era yo presidente del Club Cultural San Juan de Aznalfarache. Hay un registro en este club cultural, me detienen a mí y detienen a 2 compañeros más. A mí me torturan, en esa madrugada me tienen que ingresar en el hospital antiguo, Las 5 Llagas. Lo más interesante de esta cárcel sea la cantidad de presos políticos que tuvo durante el franquismo. La cárcel de Sevilla fue para nosotros, para toda mi familia. Yo desde muy pequeño, oí hablar siempre de la cárcel de Sevilla. Mi abuelo y mi padre siempre me contaron, desde que yo era muy pequeño, siempre me contaron que habían estado presos en la cárcel de Sevilla. Desde el año 1933 era cárcel. La fundó Victoria Kent como directora de prisiones. Sevilla cayó enseguida en manos de los golpistas. Prácticamente el 19 de julio estaba Sevilla ya en manos de Queipo de Llano, de Franco. Precisamente el presidente de la Diputación y el alcalde de Sevilla fueron 2 de los primeros presos que estuvieron aquí. Y me abuelo un día, cuando ya llevaba 3 años en prisión, lo llamó el director de la cárcel, lo llamó al despacho, José María Calero Vizcaya, y dice, sí, para servirle a Dios usted, que era la fórmula que utilizaban. Y le dijo, bueno, pues estás libre, toma el salvoconducto y vete para tu pueblo. Sí, eso lo que demuestra era que eran dueños de vida y hacienda. Hay sacas, por supuesto, muchísimos días venían y se llevaban a un número determinado de presos que los fusilaban. Esto fue un escenario verdaderamente trágico en los primeros meses de la guerra civil. No le hicieron ningún juicio, ningún consejo de guerra, nada. Parece ser que su capacidad era para 400 presos, pero ese número nunca lo tuvo, porque aquí se hacinaban los presos. Yo tengo la relación de unos 17.000 presos políticos. Las condiciones en la cárcel eran tremendas. Mi abuelo y mis padres me contaban que dormían en el suelo, en un espacio de 2 losetas para cada uno, y dormían uno encima de otro. Y a los políticos nos ponían en la planta de arriba, en la acera, enfrente de los homosexuales. Ellos tendían a agruparse por partido, siempre se ayudaban mucho. Yo estuve en la celda 88, que la llamábamos el Club 88, porque allí nos reuníamos la gente del partido. Aquí en esta prisión había funcionarios que nos respetaban y había funcionarios que no. Y yo tengo que decir de 2 funcionarios, porque deben de pasar la historia como gente represora y mala, ¿no? A uno le llamábamos el marchenero, porque era de Marchena, un hombre mayor. Y después había otro que era un chavalín joven, que se llamaba Aceituno, que era un mote, porque su nombre era Oliva. Pero los presos políticos le decíamos Aceituna. Y el tío nos odiaba. Lo que pasa es que, claro, había ya una época, yo estoy hablando ya de los años 70. En el año 66, pues ya ingresé en las Juventudes Socialistas. En el año 69 hubo una caída de Juventudes Socialistas, de jóvenes socialistas en Sevilla, y a mí me detuvieron. A mí me juzgó el Tribunal de Orden Público. La Policía Militar me trajo aquí esposado. Te encerraban, veías al centro, ¿no? Al celular, ponía las huellas, te tenían aislado durante 3 días. Recuerdo que a mí se me encargó que me ocupara de administrar el tabaco. Que se cerrara el rastrillo detrás de ellos significaba una entrada en prisión ya con rigor. Me acordaba de mi padre, de mi abuelo, de lo que ellos tuvieron que sufrir aquí. Todos describen como lo más trágico de su existencia allí, el no poder hablar con los suyos y no tener intimidad ninguna. Cuando ellos venían a verme aquí a la cárcel, yo y mi madre hacía un esfuerzo ahí por no llorar, igual que lo había hecho antes con su marido y lo había hecho antes con su padre. Gente que habíamos estado presos aquí, hemos tenido muchas reuniones con los alcaldes que ha habido en la ciudad. Queríamos que de alguna forma se mantuviera un lugar de memoria en esta prisión. Que hubo muchos presos políticos y hubo mucho sufrimiento. Dice Reyes Mate que hay 2 clases de pasado. El pasado
que se hace presente en la historia y el pasado ausente que pervive en la memoria. Pero el pasado no se entiende el uno sin el otro, ¿no? El barranco de Biznar es importante porque se calcula que en torno a 1000 personas fueron ejecutadas aquí, fueron asesinadas. En Granada la sublevación se declaró, inmediatamente se adhirieron al Estado llamado nacional. El barranco de Biznar fue un lugar de fusilamiento y de enterramiento. Este espacio fue escogido porque quedaba lejos de la ciudad y era una forma de esconder los crímenes. Y en segundo lugar porque estaba muy cerca de la línea del frente. Entonces era una zona controlada por los militares. No hay un perfil específico de personas, porque tanto murieron allí en el barranco catedráticos de la Universidad de Granada como modistas y costureras. Las víctimas que hay en este barranco reflejan perfectamente los apoyos sociales de aquellos grupos sociales, aquellas clases sociales que apoyaron a la República, desde clases muy humildes vinculadas al mundo trabajador, es decir, obreros, sindicalistas, también trabajadoras manuales, en muchos casos, ¿verdad? Muy significativo la de la fábrica de pólvoras, tanto mujeres como hombres, ¿no? Por ejemplo, pero también las clases medias típicas urbanas republicanas, como podían ser farmacéuticos, como pasa en el caso de Milagro Almenara, que está aquí, o incluso profesores universitarios, como pudo ser el caso del rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila. Es que eran fusilamientos sin juicio previo. Entonces los traían, pasaban por Biznar, donde se encontraba el cuartel comandado por el puesto de control, comandado por el capitán Nestares, que era un falangista oficial, capitán del ejército, y a partir de aquí, ya de madrugada, los traían por la carretera, los fusilaban y los enterraban en fosas comunes. Es bastante desolador verlo, es como las víctimas habían sido sometidas a violencia antes de ser ejecutadas. Y se ven personas que tienen, por ejemplo, roto el húmero, que tienen fracturas en las piernas. Eran fusilados en el mismo sitio donde eran enterrados y que en muchos casos se les ponía de rodillas y se les disparaba sencillamente desde arriba. O sea que no tenemos que pensar tanto en pelotones de fusilamiento, sino más bien personas que al lado de la fosa veían su muerte llegar, su asesinato llegar. Hay un conocimiento popular en la ciudad de Granada de lo que está pasando en el barranco y también de lo que está pasando en otros lugares de fusilamiento como la tapia del cementerio de Granada. ¿Por qué? Porque hay gente que participa en los fusilamientos, hay guardias que están aquí, hay enterradores que están aquí, hay personas que pasan por aquí y luego llegan a Granada e informan de lo que está sucediendo. Así sabemos, por ejemplo, del fusilamiento de Federico García Lorca y de la fecha, hemos conseguido datar de la fecha del fusilamiento. Aquí el silencio era la norma y había gente que sabía que se habían llevado a un lugar indeterminado a su familiar y no podía investigarlo ni lo podía decir, porque eso era una amenaza, el bando era extraordinariamente amenazante. El barranco de Biznar es un espacio excepcional independientemente de la presencia de Lorca, porque el número de asesinados en este lugar escapa sencillamente a la norma terrible incluso de la violencia rebelde durante la Guerra Civil. Desgraciadamente pienso que esta visibilidad Biznar no la hubiera alcanzado de manera tan ostensible, a pesar de que había datos de lo que allí había pasado, si no es porque se sospechaba que estaba allí García Lorca. El asesinato del poeta universal es clave en todo esto. No obstante, Lorca no fue enterrado en el barranco de Biznar, sí fue asesinado, fusilado en la carretera de Biznar y Alfacar. Todo parece indicar que fue enterrado, según los distintos testimonios, en una zona que está más cerca del pueblo de Alfacar, continuando la carretera, en la zona que se conoce como el Caracolar. Hasta ahora se han excavado un número relativamente reducido de fosas, que no superan, si no recuerdo mal, el número de 5. Yo quisiera que se pudiera saber la identidad de todas las personas que allí fallecieron. Lo que sea interesante, y sí he hablado con gente que ha experimentado la memoria del silencio durante mucho tiempo.
sus víctimas y de sus familiares a lo largo del franquismo. Pero no solo los hijos, sino especialmente los nietos, ¿no? Lo que explica todo este movimiento para la recuperación de una memoria que es democrática, porque es plural. Eso forma parte también de la historia de este paisaje, de este espacio. La prueba es que está lleno de placas que recuerdan a personas, está lleno de personas que no tienen nada que ver con este espacio, pero vienen a hacer un tributo a Federico García Lorca o a la gente que falleció aquí. Se erigen monolitos, va cambiante, un espacio cambiante, un espacio de muerte, un espacio de terror, pero un espacio vivo, un espacio de memoria. Toda la zona esa que veis allí, todos aquellos olivares que se ven, eran tierra de labor, no había nada, estaba completamente despejado. O sea que eso significa que los internacionales, para poder tomar esa altura, pues tuvieron que sufrir muchísimo. Los internacionales llegan aquí el día 27 aproximadamente a mediodía. Se encuentran con que esas alturas que ellos creían por una patrulla que habían mandado antes, que estaban desguarnecidas, y se encuentran con que esas alturas estaban ocupadas ya por el ejército franquista. Cuando los internacionales subían los cerros arriba para tomar la altura, pues los que estaban apostados arriba era muy fácil. Ellos tenían que avanzar a pecho descubierto, cuesta arriba, cansarse corriendo, y desde arriba, pues no veas. Se produce un tira y afloja durante esos 3 días, mueren muchos internacionales, brigadistas murieron aproximadamente 300, y unos 600 resultaron heridos. Y por el bando sublevado, el ejército de Franco, pues unos 200 hombres y un número similar de heridos. Algunos de ellos, muy poquitos, consiguen llegar casi al pueblo. Un par de ellos se encuentran muertos, murieron en las mismas paredes del pueblo, y así están durante los 3 días hasta el día 29. Una vez acabada la batalla de Lopera, cuando se estabilizan los frentes, a principios del 37, la artillería del ejército franquista estaba en el cortijo que se ve allí, el frente, aquí en la ladera aquella, probablemente una de las más importantes del frente sur, teniendo en cuenta que duró solamente 3 días, y las fuerzas que participaron en esta batalla. Los brigadistas están extendidos por toda esa zona que veis ahí. Lo que hacen es arrastrarlos con animales. Los arrastran con animales y los van haciendo montones en toda esa zona. Y con gasoil los queman. Los queman. Una vez que las hogueras se extinguen, pues lo que hacen es recoger los huesos, los malentierran, pero después durante bastante tiempo hubo huesos de personas que estaban dando vueltas ahí cuando iban arando el campo y eso. Luego lo que hacen es que los recogen y los malentierran. Luego después, poco después, cuando ya los entierran más profundamente y no hemos podido encontrar, mira que hemos buscado, nada de ningún resto. Ocurre que el ejército franquista sí enterró a sus soldados, dignamente, como se dice, y los soldados republicanos, los brigadistas, pues se quedaron desperdigados en el campo y los quemaron como si fueran animales. Cuando acaba la batalla de Lopera y se estabilizan los frentes, pues entonces ya se construyen estas trincheras. Como veis aquí, veis un trozo de ellas, ocupan toda esta meseta. Estas las construyó el ejército republicano a principios de 1937. Es un nido de ametralladoras, esto es un búnker, es un punto de apoyo, pero su nombre es, posición defensiva. Esto que estáis viendo aquí es un búnker en forma de L. Esto se construyó en 1937. Su objetivo era impedir el paso del ejército republicano en caso de ofensiva hacia Bujalance. Mira, mi tío se llamaba Francisco Hidalgo Hoyo. Era el menor de 8 hermanos y tenía una minusvalía y cierta simpatía por la ideología republicana y escribía. Entonces, cuando estalla la guerra civil, lo acusan de haber cometido un delito de sangre, cosa que no fue decir, no era cierto, ¿no? Y entonces le abren un juicio sumarísimo hasta que se lo llevan a la cárcel en el 39.
Y ahí está hasta el 41. 41 llaman a mi abuela, concretamente, diciéndole que había muerto, certifican la muerte por una tuberculosis pulmonar, que era lo que habitualmente se solía poner en el parte de defunción de los represaliados. Y una cosa curiosa es que a mi abuela no lo dejan ver. Y la razón que le dan es que está desnudo porque la ropa se le han dado a otro preso. Una cosa sorprendente cuanto menos, porque, en fin, ella lo había parido. Y no creo que hubiera ningún inconveniente que lo hubiera visto desnudo, ¿no? Entonces yo creo que finalmente o lo mataron de una paliza o murió de inanición. Cuando yo indago y busco su expediente en el archivo de Sevilla y encuentro los datos, rastreamos su pista y lo encontramos. Está enterrado en una zanja en el cementerio antiguo de Jaén, y le propongo a mi tío mayor, que es el único que quedaba vivo entonces, que si quería que hacíamos la investigación necesaria y la solicitud necesaria para traerlo a su pueblo, ¿no? Y mi tío, cosa que a mí me sorprendió mucho, pues con el mismo miedo que tenían entonces, ellos tendrían, mi padre y mis tíos tendrían los más pequeños 8 años entonces, con el mismo miedo, se negó. Me dijo, niños, los muertos es mejor dejarlos donde están, y ahora nos vamos a levantar otra vez esa polvareda y tal. Y yo creo que es una consecuencia del miedo, el miedo que debieron pasar en aquella época y el miedo que seguían teniendo a la represalia, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de Málaga? Las tropas del capitán Welling salen desde el cuartel de Capuchino, se dirigen a donde está hoy día la aduana, que era el gobierno civil, y es allí donde salen los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, son los que se concentran y frenan el golpe de Estado. Se producen una serie de tiroteos, una serie de enfrentamientos, y finalmente el golpe fracasa. Entonces eso da lugar a que Málaga se mantenga fiel al bando republicano. Tanto las mujeres como los hombres participaron activamente en intentar abortar el levantamiento militar. Pero cuando ya se vio que las tropas entraban en Málaga, había que tomar una decisión. ¿Qué pasó? Pues que los más jóvenes huyeron y los mayores decían, vamos, ya dejar yo a mi mujer y a los niños aquí, ¿qué les va a pasar? Si han dicho que no nos va a pasar nada. Entonces, inocentemente se creyeron esto y se quedaron aquí. Cuando llegan las tropas de Franco, se inicia una represión feroz. Al primer día de que cae Málaga, de la toma de Málaga, el 8 de febrero, ya están cayendo, por decirlo de alguna manera, gente y llegando gente al cementerio de San Rafael, y hasta la década de los 50 hay gente que acaba aquí, por diferentes motivos. Y lo que se lleva a cabo es un proceso de excavación de la fosa, y lo que se va es rellenando las fosas. El día del 9 de febrero del 37 lo detienen a mi abuelo Manuel. Le hacen un juicio de estos rápidos en un juzgado que había en la Alameda, un juzgado militar, lo condenan a muerte por rebelión contra el poder establecido. Una aberración jurídica, ¿no? Porque el poder, quien realmente ostentaba el poder en el país era la República, no los militares que se habían sublevado. Y el día 13 de febrero, a los 4 días de haberlo detenido, pues lo fusilan aquí en las tapias estas. Pues en esas exhumaciones se encuentra la viva imagen del terror. Miembros rotos, mucho impacto de bala que rompían huesos, tiros de gracia en la cabeza, es decir, después lo remataban. Incluso en la fosa 2 de esta parte se encontró una pistola en plena fosa. Se estudió, le estudió un armero y comprobó que estaba encasquillada, se había estropeado, y yo creo que empezaron a pegar tiros de gracia, se le estropeó y la tiró allí mismo el ejecutor. Que cuando tú estás allí y un señor de 80 años sentado durante un mes al lado en una piedra, esperando que se encontrara su padre, y llegar un momento en el que poderle decir, por los rasgos antropológicos, y eran 3, Pepe, este es tu padre, y que ese hombre con sus 80 años, él recoja los huesos de su padre y los vaya guardando en una caja, yo qué sé, eso... Yo eso lo cuento siempre que voy a los institutos, y ahora es la primera vez que me estoy controlando y no me emociono porque lo vivo, y eso es que te impacta, te impresiona. Se sabe por las distintas documentaciones que había unos 4.600, poco más, de represaliados, ¿vale? Se pudieron recuperar, que están
aquí dentro 2.840 cuerpos. Quizás el éxito que tuvo Málaga, siempre me han preguntado, extrañados, cómo es posible que 3 administraciones, incluida el Ayuntamiento de Málaga, que era la principal en un momento, que era del Partido Popular, habíamos logrado que se pusieran de acuerdo. Aquí no se utilizó bandera política, aquí la bandera era la de los familiares. Y quizás era la fuerza moral de ver a esas personas que con lágrimas en los ojos te estaban pidiendo que querían sacar sus restos, que no era justo que estuvieran ahí. Después de todos los debates, la gran mayoría decidió que si podíamos conseguir que se sumaran y que se quedaran aquí en San Rafael, entonces digo, bueno, pues si la mayoría opina que se queden aquí, pues que se queden aquí, pero que se lo lleven a otro sitio, ¿no? Aquí tiene que quedar constancia de lo que pasó y que sus restos están aquí y que su sangre es la que riega todos estos árboles y todos estos jardines, están regados con la sangre de ellos. Aquí se recogen esta pirámide, 2.840 exhumados. En cada losa de la pirámide pues están los nombres de estos represaliados. Todos estamos agradecidos a que, aunque sea por una vez, las administraciones políticas de distintos signos se pusieran de acuerdo en costear la exhumación, que un extraordinario equipo de arqueólogos, con mucho cuidado, con mucha paciencia, sacaron los restos de casi 3.000 fusilados, que estén en un sitio digno, que los familiares podamos venir a ponerle flores sin miedo a que, como hacía mi antepasado, a ver si había por aquí alguien dejaba las flores y se iba. Cada vez que paso por aquí y veo esta tapia y veo la pirámide y veo estos jardines, pues me da mucha satisfacción, pero sobre todo me da satisfacción que se hayan rescatado sus cuerpos, pero también sus ideales. Sus ideales son los que no deben de morir sus ideales tampoco. Este edificio se construye a finales del siglo XIX, en torno a 1885, y nace como una fábrica de azúcar, como un ingenio de azúcar. Con el comienzo de la Guerra Civil, pues hay toda una serie de edificios emblemáticos que se transforman en prisiones de los comités provinciales. Y nuestro padre es lo único que nos contó. No nos contó lo de los paredones, que desgraciadamente perdieron la vida, muchos, porque aquí había, yo creo que más de 10.000 personas. Aquí estamos delante de lo que fue la prisión más importante en número de personas de Almería. Se abre en marzo del 39 y llegó a albergar a 12.000 hombres. Eso suponía un grado de hacinamiento brutal y además que estaban en condiciones muy delicadas porque no había comida ni sustento para ni la mitad de los que estaban. En esta prisión no estaban demasiado tiempo porque salían o para ser fusilados o para llevarlo a otras provincias o que morían por enfermedades infectocontagiosas o por desnutrición. Mi padre era un médico muy conocido en Almería. No nos inculcó nunca venganza ni odio por todo lo que sufrió en esta casa, en este ingenio que para mí supone mucha tristeza y mucha pena. Él, como médico, tengo que decirlo, un falangista que era el jefe del personal que había aquí, Antonio Rodríguez, como sabía que era un médico decente, lo llevó a lo que era donde se curaba la gente. Y mi padre, al 100%, atendió, porque mucho después, con el tiempo, ¡ay, tu padre, cómo se portó en el ingenio! Y digo, bueno, hizo lo que tenía que hacer.
los motivos eran amplísimos. Por ejemplo, haber pertenecido a un partido político antes del glorioso alzamiento, no demostrar tu adhesión al régimen fervientemente. ¿Cómo se cataloga eso? Y por supuesto, haberte levantado en armas contra el fascismo, defender la república, ser de un partido de izquierda, ser de una organización sindical, ser de una organización de mujeres. La justicia franquista, la justicia militar, era una justicia inquisitorial. El acusador no debía de demostrar los cargos, sino que el acusado debía de demostrar su inocencia. Todas las personas que fueron concejales, alcaldes o que tuvieron algún tipo de participación política durante los años republicanos, pues estuvieron penados, perseguidos y castigados. Mi padre tenía ya su idea muy concebida, pero luego conoce a María Compani Rodríguez, nuestra madre, hija de don Juan Compani, le llamo don porque era don Juan Compani, un hombre bueno, que lo único malo que fue diputado en la República, primero por su partido Izquierda Republicana y luego por el Frente Popular. Mi padre era su yerno. Mi padre era, pues, capitán médico militar del Ejército Republicano. En principio fue condenado a más de 20 años, pero luego se movilizaron gente que lo quería y luego la sentencia que resultó fue de 6 años. Mi padre se llamaba José Tesoro Linares. Cuando empieza la guerra tiene 22 años. Él era ya militante del Partido Socialista y de la UGT como trabajador que ya era. Se pone en la defensa de la República, que era lo que ellos creían. Nada más terminar la guerra, es detenido en Vélez Rubio. Son condenados nada más y nada menos que a 30 años, reclusión perpetua, cuando él tenía 25 años y su hermano 28, eran hombres jovencísimos. Y el primer sitio que están es en esta prisión. De madrugada, y aquí también, llamaban a los que iban a fusilar. Y esa hora, entre las 12 y la 1, le temían porque salía un funcionario y nombraba a algunos, y los llevaban a las tapias del cementerio. A 600 sacaron de aquí para las tapias del cementerio. Una madrugada dicen su nombre y el de otros más. Los llevan y les dicen que se pueden despedir de algunos compañeros. Ellos pensaban que iban a fusilarlos porque es que eso tenían carta blanca. Los llevan a la puerta del cementerio en una camioneta y cuando le hacen que se bajen y ellos ven la puerta del cementerio, entre risas, dice, hoy no va a ser, será otro día, y los vuelven a meter. Esa práctica la hicieron muchas veces. Permanece hasta 1943 y en 1943 se cierra porque se abre una nueva prisión. Se consigue que se deje la portada, que era el símbolo. Ni odio ni venganza. Nunca hemos tenido odio. Lo que sí es que no vamos a olvidar, mis 4 hermanos y yo, lo que hicieron con esos señores injustamente metidos aquí en el ingenio, y por supuesto por mi padre. Los Foros de la Memoria de Córdoba se hizo ese reconocimiento a las víctimas porque tras una investigación que se hizo años atrás vimos la cantidad de víctimas que fueron fusiladas en cada uno de los cementerios y que fueron arrojadas a la fosa. Mi padre era socialista, ugetista, y entonces como natural, como todos los ugetistas y todos los socialistas, apoyaban las leyes de la Segunda República. Mi padre pues está allí, se iba a trabajar, no se metieron con él nunca, se iba a trabajar al campo, venía a la hora que fuera. Pero un día, nunca me se olvidará lo que estábamos comiendo ni el motivo. Estábamos mi padre, mi madre, mi hermanilla y yo. Yo tenía 6 años, mi hermanilla 14 meses más chica. Tocan en la puerta. Mi padre mira a mi madre mira a mi padre. Yo miré a los dos, pero nunca sospechando de qué se trataba. Entonces, desde la calle sentí los golpes. Mi padre miró y dice, ¿quién es?, dijo mi padre. Y desde el exterior de la calle dice, ¿vive aquí Manuel Serrano? Sí, ¿puede salir un momento?
Sí. Mi padre, claro, estamos mosqueados. Mi padre se fue a la puerta, mi madre se fue detrás, nosotros, mi hermanilla y yo nos quedamos comiendo, que hasta me acuerdo lo que estamos comiendo, patatas arañadas con bacalao, no me se olvidará. Mi padre, pues aquellos, lo que hablaran al otro lado de la puerta, un pollato, nunca lo supe, ni mi madre nos lo contó. Pero sí es que es verdad que se fueron, y mi madre con ellos. Mi madre se presentó ya a la 1, a las 12, la 1 de la tarde, no me acuerdo la hora porque no teníamos conocimiento. Se presenta llorando, mi padre ya se había quedado detenido. Mi padre ya lo habían detenido en la cárcel. Había un cerdo, sargento de la Guardia Civil, que lo colgaba de los pies y con la goma de un coche, el interior de la goma de un coche o de un camión, lo colgaba de los pies con eso. Sí recuerdo que un día mi madre nos vistió a mi hermana y a mí y nos presentamos en la cárcel. Subimos unas escaleras y un pasillo largo y había un sujeto con un uniforme militar, no sé si gris, azul, verde, uniforme tenía. Se venga, Corrillo, vas a ver a tu padre. Cogimos y bajamos a ver a mi padre y llegamos a un sótano húmedo, oscuro, maloliente, allí había muchos presos, y mi padre estaba sentado en el suelo con las espaldas apoyadas en la pared, los pies estirados. Mi padre nos cogió a mi hermanilla y a mí, nos estuvo besando, nosotros ignorábamos, en aquel, pues yo tenía 6 años, ignorábamos lo que pasaba, total, y estuvimos hasta que consideraron quién fuera y nos venimos ya, nos salimos de allí. Y qué lástima. Un día se presenta mi tía Juana, una hermana de mi padre, la mayor, se presenta allí, me coge de la mano, me saca del molino, cruzamos un arroyillo que había, seguimos para adelante, y que me hace así, me coge de la mano y me coge la cara para que le mirara a ella, y me dice, Antoñín, porque a mí me decían Antoñín cuando chico, Antoñín, esta noche han asesinado a tu padre en la casa, en el cementerio. No me se olvidará la palabra que yo dije. Dije, anda, ¿y ahora qué? Dije yo, no dije más. Con toda la investigación que se realizó, pues contabilizamos en torno a 4.000 víctimas. Fue a partir del 2009-2010 donde ya teníamos todos esos datos y fue la comunicación que le hicimos al ayuntamiento de que era necesario un reconocimiento a esas víctimas, es decir, la localización de la fosa y evidentemente el reconocimiento tiene que ser a través de estos muros de la memoria donde estuvieron inscritos los nombres y apellidos de las víctimas y que Córdoba tuviera un lugar en donde honrarlos, en donde tener un recuerdo y en donde tener esos muros que representan el pasado, pero para que no pase en el futuro. En el puerto los primeros detenidos que vinieron aquí al penal fue el alcalde y los concejales socialistas, comunistas y republicanos. Cuando esto se convirtió en presidio, bueno, aquí estuvieron cerca de 6.000 personas, donde el aforo normal podría ser unas 600 personas. Imagínate tú 5.000 o 6.000 personas aquí, por muy bien que estuviesen alineados, por muy bien que esto, pero es imposible de convivir aquí, ¿no? Lo que producía todos los días fallecimientos, o bien por enfermedad, o por inanición, o porque algunos recibían unas palizas de muerte si optaba por
reclamar cualquier cosa, ¿no? El Penal del Puerto es conocido en toda España, es un bastión de patrimonio nacional. Forma parte de los 4 o 5 penales que todo el mundo conoce como bastiones de represión, que fueron Ocaña, fue Burgos, tanto por la dureza de lo que fue la represión como por el número de personas que albergó, fuera declarado lugar de memoria, porque es de los lugares más importantes no solo de Andalucía sino a nivel nacional. El penal era famoso por la dureza que recibían las personas que estaban aquí. El cuerpo de funcionarios que había aquí, pues era, no sé si sería escogido de los más malos, de los más malos que había en el cuerpo, que por cualquier cosa, cualquier criatura recibía palos tremendos. De tal forma que cuando un preso reclamaba cualquier cosa, la advertencia que le decía: no te olvides que está en el penal del puerto. De ahí era aquella canción de mejor quisiera estar muerto que toda mi vida, que está preso en el penal del puerto de Santa María. La relación de la gente de fuera con los presos era solamente que le traía la comida, traía un canastito con la comida o cambiaban prendas, ¿no? Mira, llévate estas prendas, me las lavas, me las traes, tal y cual. Y entonces la sentencia de muerte que recibían los familiares era que cuando entregaba la cestita, dice: no lo va a necesitar. El terror que había en la ciudad, que por cualquier cosa te cogía, no es que te cogía y te metían preso, no, es que te cogía y te fusilaba. Entonces la gente tenía muchísimo miedo. Tanto miedo que incluso una familia con el dolor de haber perdido a su eso era incapaz de trasladárselo a lo mejor a un amigo o una amiga o a alguna vecina, ¿no? Se convirtió ya en una prisión para presos comunes, famoso Lute, ¿no? El Lute, ¿no? Fue un escándalo en el puerto, fue un escándalo, porque bueno, ya que se conocía al personaje, encima decir que se había fugado del puerto, del penal del puerto, con lo duro que era el penal del puerto, pues era una cosa extrañadísima, ¿no? Al entrar a la izquierda hay una pequeña estatua de una mujer con un canastito de esto y enfrente unas manos del preso familiar que estaba. Lo que tenemos ahora en mente en el Foro por la Memoria Histórica, el interés de que esto no se pierda como penal, que quede en la historia. En febrero de 1937 se organiza el ejército fascista para cercar Málaga, con apoyo del ejército italiano y también desde el norte estaban presionando sobre Málaga. La ciudad entra en pánico porque tiene mucho miedo después de haber oído a Queipo de Llano amenazar que iba a entrar en la ciudad a sangre y sexo. Y se empieza a decir que vienen los fascistas, que vienen los moros. La gente se congrega en el centro de la ciudad y dicen: vamos a Almería, vamos a Almería. Mucha gente no sabía dónde estaba Almería, ni sabía que estaba a 200 kilómetros. La gente sale pues llevando los objetos más valiosos. Si tenían una bestia, un burro, un mulo, un caballo, pues cargaron con todo lo que podían. Cuando salen allí, salen con todo tipo de enseres que van dejando por el camino. Mi madre vienen con una bestia porque su mamá era muy mayor, mi abuela era muy mayor,
Mi madre es la menor de 10 hermanos. Mi abuela tuvo a mi madre con 50 años cumplidos. Mi madre tenía 13 cuando hizo la carretera. Tal vez unas 100.000 o más de 100.000 salieron. La huida por la carretera de Málaga-Almería es probablemente la primera vez que se ataca a la población civil durante el siglo XX. El ataque se llevó a cabo por tierra, quienes los perseguían, por los acorazados que desde el mar a 150, 200 metros bombardeaban, y por la aviación española, italiana y la Legión Cóndor alemana también. Mi abuelo cogió una burra que tenía y metieron allí, entre el abuelo y la abuela, metieron allí unas pocas de ropa y alguna cosa y se fueron. Sobrevivieron todos, pero gracias a mi abuela, que mi abuela era la persona más lista del mundo. Ella amarró a los 5 hijos con unas sábanas que se encontró por el camino para que no se le perdiera ninguno. Y entonces así lo llevó hasta Almería. Cuando salí, yo no sé, salí con mi padre y con mis cosas y tal, y yo no sé ni dónde iba. Yo vi en una reunión a mi padre y de allí salimos. Yo no sé lo que hicieron con él, ni lo que no hicieron. Lo que hicieron lo sabemos todos más o menos, ¿no? La gente de día se escondía, cuenta mi mamá, se escondían en las cañas. De hecho, en vuelos rasantes hay mucha gente que cuentan que ametralla, mueren gente porque ametrallan y escuchan el yi, 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 yi. Norman Bethune es un personaje singular, es un primer médico sin fronteras. En 1936 decide venir a España a ayudar como médico a la República. Y entonces él, que viene con dinero recogido entre las gentes de Canadá, propone a la República el crear un servicio de transfusión de sangre móvil. Cuando en febrero de 1937 tiene noticia de que en Málaga va a haber una gran batalla, decide venir a Málaga, trae su furgoneta ambulancia con todo el aparataje para esto. Cuando llega a Almería ya le dicen que Málaga ha caído, que de ninguna manera, que no merece la pena nada, pero él dice sí, me voy adelante, sigo adelante, sigo adelante. Le dicen que el ejército fascista viene hacia él y él continúa y se dedica durante 3 días y 3 noches a llevar a niños y mujeres hasta Almería. Salvó a muchos fugitivos malagueños. Bethune es una figura capital, porque Bethune le dice a su compañero Hassen Saiz, otro canadiense, fotógrafo, le dice: toma estas fotografías que vamos a enseñar al mundo la barbarie fascista, lo que está ocurriendo. Ellos cuando iban en ese momento, pues iban saltando por encima de los muertos. Claro, que no pensaban nada, que lo único que pensaban era quitarse de en medio y quitarse de allí y sobrevivir. Yo le dije: mamá, ¿y tú por qué no me has contado eso antes? Y ella me dijo: ¿para qué? Si yo ya lo sufrí, ¿para qué lo iba a sufrir tú también? Y tú ves, a mí me duele mucho hablar de estas cosas. Yo no las viví, pero las vivieron la gente a la que yo quiero mucho. Por eso le temo de hablarlo. ¿Por qué nos ha contado esto? Por el miedo atroz que le infundieron a la gente que hubo, porque el franquismo no quiso. ¿Cuánta gente murió? Porque decía, bueno, ¿y en la carretera? ¿Sabemos las víctimas? ¿Qué no sabemos las víctimas? Dan 5, 7.000. Fue horroroso. Que en 2007 el ayuntamiento ofreció este hermoso paseo que está a la salida de la ciudad en dirección a Almería. Le dio nombre de Paseo de los Canadienses. ¿Por qué? Porque pensé que Bethune era un nombre extraño y que, sin embargo, Paseo de los Canadienses tenía más cebo, es decir, la gente, ¿pero por qué estos son de los canadienses? ¿No? Y entonces se presta más a contar la historia. Málaga. A finales de 1936, el mando nacional toma el acuerdo de ocupar esta ciudad. Semicercada por el Ejército del Sur, con posiciones situadas en Ronda y Antequera, las operaciones comienzan en los primeros días de enero del 37. El frente se rompe. La Escuadra Nacional, a la que han ido incorporándose unidades, es dueña absoluta del mar y apoya eficazmente los combates de tierra. Queipo de Llano sigue desde el crucero Canarias el avance de las tropas por la costa. Puesto de mando del general Borbón. Las fuerzas esperan la orden de avance. El 8 de febrero, y tras una ofensiva que apenas ha durado un mes,
Se ha conquistado Málaga, una Málaga triste y ennegrecida por los incendios. Es la primera ciudad importante que se libera en el sur y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. La cárcel de Huelva es una institución penitenciaria que crea el Estado en los años 20. Funciona como una cárcel, vamos a decir, normal y corriente, con un edificio propio de la época, un edificio regionalista. Es ya en los 60, finales de los 60, cuando cambia de destino. En el año 1954 exactamente, introducen una serie de modificaciones en el artículo 2 y el artículo 6 de la Ley de Vagos y Maleantes para ir específicamente contra, vamos a llamarle, la disidencia sexoafectiva, por ser más políticamente correctos, pero bueno, contra los invertidos, que es como se les conocía durante la dictadura. Cárceles propiamente dichas en España para invertidos solamente se destinan la de Huelva primero y la de Badajoz después. A la cárcel de Huelva deciden internar a los activos y a la cárcel de Badajoz los sujetos pasivos. Desde muy joven ya en el barrio me tiraban los niños piedra por la calle. Tenía que estar siempre escondida por los portales. Mi madre no sabía nada porque yo en mi casa salía normal por la tarde. Yo me pintaba en casa de una vecina un poquito. No como estoy más pinta, me pintaba un poquito nada más. Me pintaba en casa de una vecina, después me iba yo a un bar que había enfrente del cuartel. Estaban los soldados, hablaba con uno, hablaba con otro, me invitaban. Y después, las cosas que pasan. Allí decía, esta noche enredada, iban a los pubs, se llevaban hasta los dueños. O ahora iban a las peluquerías que había, que era la peluquería de Mariquita, pero Mariquita peinando a mujeres, que no estábamos pintadas ni nada, y se las llevaban también para adelante. Ese día enredada, todo el mundo para adelante. Bueno, cuando veníamos por el camino, en la furgoneta, dos con tricornio y las capas paran el furgón, la furgoneta. Empiezan a mirar así, y nos ve a la otra y a mí, fuera. Mira, a mí me dieron un aguantar la cara, que yo echaba sangre por la nariz a borbotones, del aguantar tan grande que me dio el hijo de puta. Candela, a día de hoy con 80 años, cuando hablas con ella se te echa a llorar, son unos momentos tremendamente difíciles, se te echa a llorar porque Candela con 80 años te dice, a mí nadie me ha explicado todavía por qué me metieron en la cárcel. Yo llegué a mi casa, me arreglé, estaba en una casa particular. Me fui a cenar, después de cenar me fui al cine y cuando vine a mi casa para acostarme, porque me tenía que levantar a las 7 de la mañana, porque entraba en el trabajo a las 8, estando en la puerta, esperando al sereno, porque entonces no había timbre, vinieron 3 policías secretas a ver documentación. Usted es maricón, ¿no? Usted es maricona. Yo calla. Te voy a aguantar la cara que te voy a reventar la cabeza. Venga, vamos para adelante. Vamos, peor que si yo hubiera robado, que yo digo a ti, ¿dónde está el papa viviendo? ¿No te da vergüenza, maricón? ¿No te da vergüenza con el cuerpo que tienes? ¿No te da vergüenza por tu familia? ¿Eres un maricón degenerado? De todo lo que te daban la gana a ellos. Y con no te daban a aguantar la cara. La policía de antes era así. Ella cuenta que cuando llegó, lo primero que hacían era, bueno, un reconocimiento médico absolutamente infame de lo que hacían. En muchos casos aprovechaban y las violaban para que entendieran cómo era el asunto. Y la primera parte, el primer tiempo de internamiento, iban a una celda de castigo. 15 días en observación, en una habitación de observación. De resto, 15 días, sin colchón, sin almohada y sin nada, sentada en el suelo. Estaba acusada por maricón. Había 5 módulos y había un módulo que es donde estaban los homosexuales. Habíamos 50. En aquella época era un delito. Eso era lo más grande que había en el mundo. Según Franco. Hemos pasado la vida y mucho sufrimiento. Y mucho llanto también en las cárceles. Yo he conocido a mariquitas que se han matado en las cárceles. ¿Sí? Se han tirado de los pisos de arriba a los patios.
En Huelva ha existido eso. La cárcel de Huelva, igual que los módulos que hemos comentado o la cárcel de Badajoz, se mantiene con ese triste cometido de ser un centro de internamiento específico para homosexuales y transexuales. Se mantiene realmente hasta enero del 79. Hasta que no se murió Franco, ya vino la democracia, ya empezamos a poner hormonas porque la vendían en la farmacia, más los médicos nos la recetaban también y ya después nos pintábamos. La idea de Franco es que España fuera la reserva espiritual de Occidente. Por tanto, los homosexuales y trans afectaban a esa imagen del Estado, por tanto son presos políticos. A eso nos acogemos, por ejemplo, para definir la cárcel de Huelva como un lugar de memoria dentro del apartado, digamos, de aquellas personas, como decía, que fueron represaliadas por su orientación sexual o por su identidad de género. Si yo quiero ser mujer, y yo he dado mi vida por ser mujer, y he luchado todo por ser mujer. Este lugar es declarado lugar de memoria según dice esa placa, porque aquí fusilaron a Blas Infante. Pero a mí me parece muy mal. No me parece muy mal que esté ahí la placa diciendo que aquí fue fusilado el padre de la patria andaluza Blas Infante, sino que no se diga que también fue fusilado ese mismo día el doctor Lavandera, el diputado Manuel Barrio, Martín de Zaya Madera, el teniente de alcalde Emilio Barbero y decenas de republicanos y socialistas que fueron fusilados aquí. El golpe en Sevilla se podría dar por consolidado ya en los primeros días de agosto, con la llegada de las columnas de Yagüe. El 26 de agosto llega Franco a Sevilla en avión procedente del aeródromo de Tetuán, mantiene una reunión con el general Queipo, con el general Varela, el general Orgaz, y probablemente en esa reunión lo que deciden lanzar las columnas del Ejército de África a través de Extremadura en dirección a Madrid. El alcalde se llama José González Fernández de la Bandera, o como era conocido, José de la Bandera, porque él firmaba su documento con el segundo apellido de su madre. Lo encarcelan y el día 10 de agosto de 1936 lo traen a la Gota de Leche junto a Blas Infante, Fermín de Zaya, Manuel Barrio y Emilio Barbero para ser fusilado. Mi tío, por lo que me llega referencia familiar y por lo que está leyendo, fue una persona que trabajaba en los negocios familiares, como toda mi familia, pero que estudiaba y sacó la carrera de magisterio y estuvo haciendo de maestro, hasta que ya después se metió en el tema en política. Él en el que estuvo muy metido en los temas de masonería y en los temas también de socialismo. Lo sé entre conversaciones entrecortadas, porque ya te he dicho que en mi familia era tabú hablar del tío Manolo. En un primer momento se utiliza hasta la Plaza de Toros para encerrar a detenidos, los sótanos de la Plaza de España, el cine Jáuregui, las comisarías de policía que había el cuartel general de Falange que se instala en la Cámara Agraria como centros de detención, porque son miles y miles los detenidos, hombres y mujeres. El día 18 el golpe lo pilló en Madrid y él decidió, junto con otros compañeros, coger el camino de volver a Sevilla, y cuando volvió a Sevilla fue cuando lo detuvieron. La represión en el bando franquista es una represión perfectamente orquestada, organizada y dirigida por los mandos militares. ¿Quiénes son los primeros detenidos? Pues hombre, uno de los primeros detenidos es el alcalde. El alcalde Horacio Hermoso se entrega en el ayuntamiento junto con el concejal que le acompañaba en aquel momento, que era Ángel Casal. Sé que lo detienen y sé que lo llevan, después lo encierran con un grupo de personas, entre ellas estaban también Blas Infante y otra serie de personas también representativas en Sevilla, hasta que lo llevan al punto fatídico y lo ejecutan, ¿no? El doctor Lavandera era muy popular y muy querido en la ciudad. En julio de 1931 es nombrado alcalde de Sevilla. Hombre, el alcalde José González y Fernández de la Bandera, el doctor Lavandera, como era conocido popularmente, era un hombre ya de experiencia, de gran experiencia política. Está hasta el año 1933, que es elegido diputado en las Cortes Generales, por lo que tiene que dejar en octubre de ese año de ser alcalde. Un derechista
amigo, porque, oiga, las relaciones humanas son las relaciones humanas. Le avisa a él y a otros republicanos de Heliópolis y les dice, pero bueno, ¿qué hacen ustedes reuniéndose, hablando, haciendo tertulias y aquí están deteniendo ya a la gente y están matando gente? El doctor Lavandera se esconde en casa de un amigo porque teme además que vayan a detenerlo, que su mujer está enferma, que tenga una conmoción difícil, etc. Pero luego se entrega. Pues yo creo que él se entrega porque él no, como tantos, no huyen porque creen que no tienen nada que temer. Lavandera a lo mejor pensó que Queipo, al fin y al cabo, amigo suyo, hasta ese momento no lo iba a tratar como lo trató. Infante era un hombre cultural, notario, en Coria, con el tema, tenía su futuro resuelto, pero yo creo que era un hombre honesto y un hombre pensador, y además él tenía una idea, para mí una idea que sigue siendo muy válida de Andalucía. Él tenía una relación de respeto, consideraba que era una derecha sensata, razonable, era un liberal, que podía construir, con él se podía construir una España distinta. Tenía una relación muy directa también con los desfavorecidos, con las desigualdades, y yo creo que había un poco una conexión natural en ese tema. Yo no creo que el terror que inculcaron a sangre y fuego en las mentes, en los corazones de la gente haya terminado todavía. Puesto que todavía observamos que hay familiares de significados represaliados y algunos de ellos de muchísima importancia que todavía están traumatizados.